la vida que vence, la vida victoriosa. La semana pasada estuvimos tratando el tema la vida victoriosa como expresión del reino. O sea, nosotros revelamos la vida de Cristo, que es la vida en realidad que vence, como una expresión de que el reino se ha establecido en nuestros corazones. Ashanti, ¿tú estás oyendo? ¿Estás oyendo? Por aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, hermano, a pesar de los tiempos que vivimos, recuérdese, amado hermano, que nosotros tenemos que expresar la vida de Cristo. Lo que Dios diseñó para que el reino de Él fuera expresado, lo tratamos la semana pasada, fue la familia de Dios. La familia de Dios tiene que expresar la vida de Dios. La familia de Dios, que somos nosotros, expresamos la vida de Dios. Eso fue lo que Dios diseñó. Eso fue lo que Dios inventó. El diseño de Dios siempre funciona. ¿Y por qué funciona? Porque es de Él. ¿Por qué más funciona? Porque como es de Él, Él lo respalda. ¿Y por qué más funciona? Porque como es de Él y Él lo respalda, Él también provee lo que el diseño de Dios necesita para que vaya adelante. O sea que tenemos que aprender eso como un principio. Tenemos que creer que ese diseño de Dios que se llama la familia es el recurso de Dios para implantar y extender su reino en esta tierra. Esa es la manera en que Dios lo va a hacer. La manera en que Dios ideó hacerlo fue a través de la familia. Lo que vimos la semana pasada en Génesis 1:28, ¿recuerdan? Y lo estuvimos mirando allí. La palabra de Dios que ha sido puesta en nosotros tiene ahora el poder, y hablamos de 4 cosas, y esto lo hemos venido hablando 4 semanas seguidas, de reproducirse, de multiplicarse, también de evolucionar en el interior de nosotros. Y tiene la función de acelerar el crecimiento dentro de nosotros. O sea que la palabra dentro de nosotros hace todas esas cosas. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Cuando le dijo, por favor, fructifiquen, multipliquen, sojuzguen y enseñoreen. Eso es lo que la familia de Dios debe estar haciendo, y eso explicamos la semana pasada. Como su familia, debemos creer, hermanos amados, y entender lo que Dios hará. Y todo lo que Dios hará y está haciendo en este mundo lo hará en y por nosotros. O sea, que usted tiene y nosotros tenemos que estar conscientes de la importancia que la familia de Dios tiene. Tenemos que creer que somos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, el diseño de Dios para extender su reino, implantarlo y extenderlo, es la familia. Así que, hermanos amados, es a través de la familia de Dios que Él va a traer, va a extender y va a mantener su reino. El tema que vamos a tratar hoy es tremendamente importante. Va a hablar acerca de la vida de altar para expresar la vida. Dios ha escogido una familia, ha creado una familia para extender la vida. Pero a esa familia le corresponde vivir de una manera. Hoy vamos a hablar de eso, de la vida de altar para expresar la vida. Yo no sé lo que viene a su mente cuando usted oye esta palabra altar. Tal vez en su casa había uno. Eso no es lo que yo estoy trayendo a su mente, ni es lo que la palabra habla como altar. En algunas casas de ustedes, tal vez cuando se criaron, vieron un altar dedicado a no sé qué cosas. Hemos dado en llamarle altar este lugar, porque como aquí está el pastor y aquí toca el grupo, entonces decimos, este es el altar. Pero vamos a ir hoy más profundo. Se necesita una vida de altar. Déjeme decirle esto como principio, que vamos a tratar de demostrar durante este tiempo. No habrá expresión de la vida sin una vida de altar. A ver, no podrá usted expresar la vida hasta que usted no se vea como un altar. Hasta que usted no tome y funcione como un altar. Vamos a tratar de ver esto en un pasaje muy bueno. Vamos a ver varios pasajes, pero cuando nos es revelado algo acerca sobre todo de volver a los principios con los que Dios estableció, los fundamentos que Dios estableció, siempre en nosotros aparece una actitud rara. Siempre pasa esto, hermano. Es inevitable
que para poder regresar a los principios, nosotros necesitamos destruir mitos, destruir ideas, destruir paradigmas. Mi hermana Giselle nos estaba hablando del Señor a través de ella, que nosotros hemos sido, ¿qué palabra fue la que usaste? Inculcados. Ay, no, pastor, yo no, sí, el ambiente donde usted ha crecido le ha inculcado cosas. Usted tiene una manera de relacionarse con Dios. Usted tiene una manera de mirar el altar. Usted tiene una manera de leer la Biblia. Usted tiene una manera de mirar la Biblia. Usted tiene una manera que usted habla, oh sí, yo tengo comunión con Dios. O sea, tenemos nosotros que se nos ha inculcado, aunque lo creamos o no, es parte del ambiente. Se nos ha inculcado y cada vez que usted va a regresar a los principios bíblicos, usted necesita derribar mitos. El proceso de crecimiento siempre es que algo hay que derrumbar para que algo se establezca. Siempre necesitamos derribar mitos. Un nuevo creyente tiene que ver eso. Desde el siglo I, la estrategia del enemigo siempre ha sido esa. Llenó la iglesia de mitos, sustituir, desplazar. Yo no sé si le pasa a usted o le llama la atención cuando usted lee la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Usted dice, pero ¿qué pasa? Esta no es la iglesia que está aquí en la Biblia. Esa fue mi incomodidad hace 20 años. Yo estudiaba el Nuevo Testamento y decía, pero esta no es la iglesia que yo veo. Y uno se da cuenta que no es la iglesia que ve, no es la iglesia que está allí. O sea, Satanás desde el inicio, estamos hablando del año 200, empezó a sustituir y empezó a influir sobre el lugar donde él hace su batalla, donde es nuestra mente. Empezar a sustituir ideas para que ideas fueran desplazadas, para que los principios de Dios fueran desplazados, con el objetivo de afectar la vivencia de la familia de Dios. Cuando los principios empiezan a ser sustituidos en su mente, desplazados, la vivencia suya, la manera en que usted vive, la manera en que usted muestra la vida, va a ser afectada. Satanás hizo eso desde el principio. Nosotros, querramos o no, somos el producto de ese poder de desplazamiento, de ese poder de la sustitución. ¿No le llama la atención que usted lee cosas en el Nuevo Testamento y dice, pero qué raro es esto? Yo no he vivido esto, yo no entiendo esto. Porque nosotros, sin querer o queriendo, nos hemos apartado. Las ideas han sido sustituidas. Como resultado, nosotros hemos establecido filtros. O nos han puesto filtros. Nos han inculcado filtros. Todo lo que llega a usted va a pasar a través de filtros. Somos tan atrevidos que establecemos filtros. Entonces la palabra llega y nosotros la pasamos a través de filtros. Un filtro muy común es este. ¿Pero qué se cree este pastor? Esto es para él. O eso fue para Pablo allá en el primer siglo. Hoy vivimos en otra era. Establecemos filtros en nuestra mente. O sí, lo pudo hacer María, pero yo no puedo hacerlo. Lo pudo hacer, qué sé yo, Josafat, pero yo no puedo hacerlo. Entonces, hermanos queridos, tenemos filtros. Los filtros buscan algo siempre. Es diluir la verdad. La idea de Satanás de sustituir principios que son nuestros, que Dios dio para el diseño de él, es diluir la verdad. ¿Saben lo que pasa cuando la verdad se diluye? Nuestro grupo, el Señor nos estuvo hablando mucho el viernes de esto. ¿Qué pasa cuando la verdad se diluye? ¿Qué pasa si usted toma un medicamento que es muy bueno para aliviar el dolor, pero usted le echa agua? Va a perder su efecto, ¿sí o no? La verdad, por eso Satanás tiene tanto interés en diluir, para poder infestar, para poder contaminar. Entonces hemos recibido por mucho tiempo una palabra diluida. Lo que tenemos hoy es un cristianismo muy light, muy suavecito. Tenemos un cristianismo hoy muy contaminado, que muy poco se diferencia del mundo. Muchos cristianos que su expectativa de vida, decía mi hermano Andrés allá, su programa de vida se parece tanto al del mundo. ¿Eso es casualidad? No. Es que hemos estado infestados y los principios se han ido diluyendo. Hemos tal vez mirado la Biblia, este es un buen ejemplo como una historia. Decimos, oh sí, pastor, vamos a leer un pasaje hoy tremendo, pero muchos yo sé lo que dirán. Oh, eso fue para Samuel. Sí, pastor, qué lindo eso.
Esa es una historia preciosa. A mí me eriza los pelos. Pero no sirve para este día de hoy. Hoy vivimos en la era de Acuario. ¿Sabes lo que es la era de Acuario? Ahorita vamos ahí. Entonces, hermano, a veces creemos que son leyendas. Yo hablaba con alguien que me dice, no, yo soy un cristiano, y comenzamos a hablar de la palabra y a compartir a Cristo. Terminó diciéndome que el arca de Noé era una leyenda. Entonces dije, ¿dónde estás parado? Pero eso no pasa en esta iglesia, yo sé que no, pasa en otras iglesias. Pero muchos al enfrentarnos a la Biblia creemos que son leyendas, como la de ¿cómo se llama la vieja aquella que había en Centroamérica? Siempre me metía en miedo con eso. La Llorona. Todos nosotros tenemos Llorona, el viejo del saco, estamos llenos allá, la cegua, esa me daba más miedo. La cegua, ¿sabe cuál es la cegua? ¿Usted sabe, hermano Chepe, cuál es la cegua? ¿Sí o no? Hermana Dora, ¿usted se acuerda de la cegua? De la murruana. Oh, a mí una vez me tuvieron sin dormir una noche en Honduras, hermano, que va a aparecer la Llorona. La chancha, decían en aquel pueblo. La chancha, decía, Dios mío. Hermanos queridos, estamos llenos de leyendas. Pero algunos al tomar la palabra de Dios, creen que son leyendas. Oh, sí, pastor, eso está lindo. Qué emoción al leer eso. Pero eso se quedó en la historia. Esa dilución que hemos hecho de la Biblia, esa tanta separación. Mire, la separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es excelente para estudiar la Biblia, pero es griega. Voy a decirle, es católica. La Biblia es una. Hay un solo paquete de 66 libros. Separarlos es bueno para estudiar. Para si usted que va a memorizar cosas, pero mucho cuidado en dejar el efecto. Bueno, esto fue para el Antiguo Testamento, esto es para el Nuevo Testamento, y empezamos a descabezar la Biblia. Entonces, lo diluido pierde su poder de influencia. Eso ha producido que no haya trascendencia, o la trascendencia es muy limitada. De alguna manera, nosotros nos protegemos mucho de la manera en que el mundo ha afectado a la iglesia. Pero donde el mundo ha afectado más a la iglesia es en nuestra manera de pensar. Nos hemos dejado influenciar tanto de otras culturas que la cultura del reino es casi imperceptible. El reino tiene sus culturas. ¿Por qué? Porque el reino tiene un Dios. Porque el reino hace culto a un Dios. Porque el reino tiene una ideología determinada, la ideología del reino de Dios. Pero poco a poco se ha ido perdiendo esto, amados hermanos. En tiempos modernos, pastor, ¿cómo voy a creerle yo que aquel se lo tragó la ballena? Bueno, la ballena no lo crea, pero se lo tragó un pez grande, se lo tragó. La ballena yo no sé quién la inventó, pero que se lo tragó un pez grande, se lo tragó. Y que fue y lo vomitó en la misma costa de Nínive, fue y lo vomitó en la misma costa de Nínive. Y el principio que hay detrás de aquel, cuando el hombre dentro del vientre de la ballena, no, del pez grande, oró al Señor, ese principio sigue vivo. El principio de cuando alguien se arrepiente y en medio del sufrimiento y del dolor, donde su pecado lo ha llevado como consecuencia, ¿no estaba hablando el Señor de eso ahora? El principio sigue vivo. Sigue vivo. Cuando el hombre clama al Dios de misericordia, el Dios de misericordia rescata al hombre y lo pone en su lugar. Ese es el principio que hay allí en la ballena. Bueno, en el pez grande. Entonces hay principios, hermano, que los hemos ido diluyendo. Empezamos a decir, oh pastor, de verdad, hoy es la era de Acuario. La era de Acuario, que habla tanto la gente de la nueva era, no es tan nueva era. ¿O acaso no fue la era de Acuario o la era de engrandecimiento del hombre? ¿La era del renacimiento? ¿Qué se pintaba antes del renacimiento? Usted va a un museo, ve las pinturas. Ángeles, el cielo. Después de eso, ¿qué empezaron a pintar los hombres? Al hombre, las nalgas, la no sé cuánto, las mujeres encueradas. ¿Quién empezó a tomar el trono? El hombre. Hoy decimos, oh, ellos dicen, la era de Acuario, la era en que el hombre está recobrando y entendiendo que el hombre es Dios. ¡Ja! Diablo cochino, eso es, hermano,
lo que está pasando. Y llegamos al punto de decir, pastor, esas cosas no suceden. La expectativa, hermano, ha sido golpeada por el escepticismo. Somos muy escépticos. Hoy para creer, creo que como nunca antes el Espíritu Santo tiene que trabajar doble. Dios santo. Porque estamos tan cerrados, hermano. Tan cerrados que ya la expectativa se ha vuelto, casi no esperamos mucho. El escepticismo ese ha golpeado la expectativa. La razón es la base de mucha gente hoy. La base de la fe se ha convertido en la razón. Espérate, pastor, si yo no puedo razonar eso debe ser mentira. Mucho cuidado, hermano. Entonces, el materialismo ha sustituido la vida en el Espíritu. Usted puede reconocer como amén lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. A ver, ¿quién puede decir amén a eso? No diga amén si usted no lo ha leído, por favor. Si lo recuerda de memoria, ok. ¿Usted recuerda ese versículo? Le doy un poquito. Dice allí que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Usted puede decir amén a eso? ¿Cuál palabra de Dios es la que es viva y eficaz hoy, Ronald? ¿El Nuevo Testamento? ¿Y Génesis? ¿Y los Salmos? Toda la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el Dios de la palabra es un Dios que está vivo. Y si el Dios de la palabra está vivo, su palabra sigue siendo viva y eficaz. Entonces, al enfrentarnos a la palabra, no podemos dejar, hermano, que toda esa cultura que nos hemos metido desplace los principios que son bíblicos y sean sustituidos por principios que tomamos de la cultura donde vivimos. De nuevo, hace 3, 4 semanas hablamos de la importancia de esto para que se establezca en nosotros la cultura del reino de Dios. Que no haya que forzarse, hermano. Vivimos un reino de Dios que es a empujones. Hay que forzarse para que sucedan las cosas del reino de Dios. No debe ser así. No debe ser así. No debe ser así. ¿Qué parte de la Escritura es viva y eficaz? Ya ustedes contestaron muy bien. La Escritura sigue teniendo vigencia. Porque ahí están los principios del Dios que está vivo. Entonces, si Dios está vivo, su palabra sigue estando viva y su palabra trasciende. El profeta Habacuc usaba una frase tremenda: en aquellos días. ¿Cuáles eran aquellos días de Habacuc? Son los días de nosotros hoy. En aquellos días, a partir de la palabra de Dios, tienen que ser reemplazados y sustituidos todos esos conceptos. Y ahora nuestros principios tienen que ser rescatados. Eso es lo que Dios está haciendo por el último tiempo. A través de la palabra revelada, está trayendo de nuevo la iglesia, su familia, a rescatar los principios que son de nosotros. Si usted me preguntara, pastor, ¿qué es lo que el Señor está haciendo más por el último tiempo? Le diría que es esto. Rescatando aquello que de alguna manera ha sido desplazado. Tiene que haber hoy otro desplazamiento. Si aquel fue negativo, tiene que haber ahora un desplazamiento positivo para que esos principios, enseñanza, paradigmas se establezcan como el fundamento en cada uno de nosotros. La vida victoriosa es un principio. Hemos estado este año trabajando con eso. La familia de Dios para expresar la vida es otro principio, otro fundamento. Y hoy vamos a ver uno tremendo. Se llama la vida de altar para expresar la vida. Al lado de mi casa había una mujer, yo le tenía mucho miedo. Cuando íbamos ahí de niño, tenía un altar muy grande allí. Un cuarto que había que pasar por ahí, yo pasaba corriendo. Me daba un miedo tremendo, hermano, un montón de santos y de cosas. Y a eso llamaban el altar. Y siempre había candelas y tabacos y fruta y pollos muertos. Era una cosa horrible aquel cuarto. Entonces, amados hermanos, pero sí el pueblo de Dios hay un principio, el principio del altar. Así que si usted no tiene un altar edificado, usted está en problemas. Y hoy usted tendrá que salir de aquí. Usted puede contratar a algunos hermanos que saben trabajar para que vaya y edifique un altar en su casa.
Lógicamente lo que le estoy diciendo es una mentira, ¿verdad? No estamos hablando de un altar físico, gloria a Dios, que nosotros no tenemos que edificar ningún altar físico. Pero sí necesitamos un altar. Voy a leer junto con ustedes 1 Samuel, capítulo 7 y versículo 7. Este es un pasaje tremendo, casi único. Búsquelo allí en la Escritura. 1 Samuel 7. Y vamos a leer 3 versículos, aunque los primeros también son tremendos, pero para ahorrar unos segundos de tiempo. 1 Samuel 7. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Pues vaya leyéndolo y vea lo que está pasando allí. Vaya leyéndolo. ¿Ya terminó? 1 Samuel 7. Aleluya, ¿lo tiene ya? ¿Ya lo leyó? Ya lo leyó, empezamos en el versículo 7. Solamente son 3 versículos. 3 versículos. Amén. ¿Lo leyó? Ven a Dios sacando su espada. Ven a Dios peleando. Ven a Dios peleando allí. ¿Cómo pelea Dios allí? ¿Lo vieron? Versículo 10. ¿Cómo pelea? ¿Qué pasó? ¿No lo ven? ¿Están buscando 1 Samuel 7:10? ¿Qué pasa allí? ¿Dios pelea con qué? Con un trueno. ¿Oyeron una vez que Dios peleó con unas avispas? ¿Sí o no? ¿Ven eso, hermano? ¿Ven allí? ¿Ven lo que está pasando? Ahora lo voy a leer. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Ve el escenario. Los hijos de Israel se han reunido en Mizpa. Fueron convocados por Samuel. Si usted mira en los 2 versículos arriba, se va a dar cuenta que algo tremendo estaba haciendo Dios con su pueblo. ¿Lo ve allí? Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Si usted mira al versículo 5, al versículo 4, lo que había pasado es que los hijos de Israel, convocados por Samuel, convencidos por el Espíritu de Dios, se habían arrepentido de su manera de vivir. ¿Lo ven allí en el 4, en el 5? Estaban diciéndole a Dios, estamos listos para abandonar el pecado. Estamos listos y te pedimos perdón. ¿Lo ven allí? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, versículo 8, dijeron los hijos de Israel a Samuel. Los hijos de Israel que habían prometido, estaban delante de Dios diciendo, estamos listos, convencidos por el Espíritu Santo. Ahora, cuando oye que los filisteos vienen, ¿qué le pasa? No, antes le empieza a dar miedo. Eso pasa en algunas iglesias. Ahora tenemos un problema y ¿qué empezamos? Empezamos a... Espérate un momentito, acabamos de consagrar nuestro corazón a Dios. Acabamos de decirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Y nada más que viene un viento contrario, ahora viene el temor. Ellos tienen temor, vienen a Samuel y le dicen a Samuel, ¿qué cosa? No dejes de clamar por nosotros, por favor. El ejército de los filisteos rodea la tierra. En Mizpa están. Y se deciden atacar. Samuel hace algo extraordinario. ¿Qué hace Samuel? ¿Ya lo vio? Quiero que usted lo lea. Quiero que usted lo lea. A ver, Samuel, véalo allí. Toma un corderito de leche. Ve al cordero de leche. ¿Qué hace Samuel? Lo sacrifica. ¿Y ¿qué dice allí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Lo sacrificó entero en holocausto. Cuando lea la Biblia, léala despacito. Y no tiene nada que ver con la canción esa que dice por ahí despacito. Por favor, lea la Biblia despacito. Despacito. Dice que Samuel tomó el cordero en leche
y lo sacrificó. ¿Y lo sacrificó de qué manera? Entero. Es la ofrenda del todo quemada. Es la ofrenda de holocausto. Es la ofrenda que Dios espera de nosotros. Es la ofrenda que Dios dice el apóstol Pablo que nosotros debemos darnos siempre como una ofrenda del todo quemada. Es la ofrenda que Dios le pidió a Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. El Dios de nosotros quiere ofrenda que se llame 100%. No pedacitos. 100% para Él. Entonces hay un principio allí, ¿verdad? Lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, e Israel lo oyó. Pero Samuel está clamando, Samuel está en el altar. Amén. Jehová lo oyó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Versículo 10. Vamos. Venga. Mientras Samuel sacrificaba, vea esto, hermano. Samuel está haciendo ¿qué? Sacrificio. ¿Dónde se hace el sacrificio? En el altar. Samuel había improvisado allí un altar. Samuel siempre tenía un altar encendido. Está haciendo el sacrificio. Y de pronto, cuando Samuel está haciendo el sacrificio, los israelitas se fueron. ¿Sí o no? Eso no dice ahí. Lo acabo de inventar yo. Los israelitas llegaron. Oh, pastor, yo he estado consagrando mi vida al Señor. Yo he estado haciendo lo mejor. Y ataques hay sobre mi vida. ¿De qué vas a llorar? Sigue allí en el altar. Cuando Samuel encendió el altar, cuando Samuel llevó el cordero de leche al altar y lo ofreció al Padre en ofrenda de holocausto, en ese preciso momento ataca el enemigo. Hay un principio allí. Pero vamos más. ¿Qué más pasa allí? Pero entonces, en el mismo momento que Samuel está en el altar, ofrece el holocausto, ataca el enemigo, el Dios de los cielos se mueve a favor de su pueblo. Sencillo. Dios no necesita muchas cosas. Truenos. Yo no sé, tremendos los truenos seguro. Tremendos truenos. ¿Y qué pasó? Aquellos valientes se atemorizaron y se les acabó el valor. El pueblo de Israel sigue detrás de ellos y a cuchillo los pasaron todos. Los venció. ¿Quién los venció? Amén. Dios los venció. Otro principio. ¿Quién vence nuestras batallas? Oh no, pastor, viera como yo oro. Yo te aseguro esto. La mayoría de tus oraciones estorban a Dios. Ay, pastor, eso es atrevido de tu boca. Escucha, hermano. La mayoría de nuestras oraciones siguen siendo de niños. En este camino, hermano, hacia el altar, hacia el lugar santo, hay épocas en que oramos como niños. ¿Cómo ora un niño? ¿Cuál es la característica número 1 de un niño? Centrado en Él. Yo conozco creyentes, hermano, en esta iglesia no son de aquí. 25 años en Cristo. Y cada vez que los oyes orar, ayer le estaba dando la comida a la nieta y me estaba acordando de eso. Porque solo le enseñaba la cuchara y abría la boca. Creyente, 30 años en Cristo. Padre, dame. Padre, dame. El niño está centrado en Él. Nuestras oraciones, hermano, en un tiempo está bien. Porque el niño confía en el Padre. Y pide al Padre y abre la boca. Ella abría la boca, ya sabía que yo le iba a dar. Y está bien. Pero a medida que vamos avanzando hacia el lugar santísimo, la cosa tiene que cambiar. Empiezan a venir oraciones de voluntad de Dios. Ya son las oraciones de la voluntad de Dios. Ya no estás tan preocupado porque te dé. Estás más preocupado ahora porque la voluntad de Él sea establecida. Porque Él has cambiado de niño a joven. Y ahora entiendes que el enemigo, sí, tú has vencido al enemigo y ya no estás tan preocupado por eso. Y ahora entiende que lo más importante aquí es que la voluntad del Padre sea
cumplida. Pero en la medida que te acercas al lugar santo, las oraciones van a ir cambiando. El incensario fue cambiado. ¿Sabe que el pueblo en el atrio tenía incensario de plata? Pero ¿sabe que cuando llegó al lugar santísimo, de qué era el incensario? Incensario. ¿Sabe de qué era? Era de oro. O sea que en el caminar y en el recorrido fue cambiado el incensario. Dice que allá estaba el incensario de oro, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis lo describe. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que en la medida que vamos creciendo en el Señor, en la medida que Cristo va creciendo en nosotros, todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Ok, entonces seguimos allí. Dice que ahora, no, déjeme seguir aquí porque me adelanté. Entonces, hermanos amados, allí vemos esto, ya vimos todo eso. ¿Por qué hace Samuel lo que hace? ¿Por qué a Samuel se le ocurre, hermano? Samuel era juez de Israel, amén. Era el líder de Israel. Era el líder militar de Israel. ¿Se imagina usted lo que el pueblo puede haber pensado? Cuando vieron a Samuel con un corderito de leche y los filisteos rodeando a Israel. ¿Este tipo qué va a hacer? ¿No va a pelear? ¿No va a...? ¿Usted no se ha visto como Samuel? Pastor, ¿y usted qué va a hacer? Pastor, ¿y yo qué tengo que hacer? Y las llamadas que yo recibo casi siempre sabe de qué son. Y pastor, ¿y qué hago? Nada. Coge el cordero de leche y ve para el altar. Nada. ¿Qué haces? Nada. Nada. Ellos deben haber pensado, este Samuel, ¿qué militar es este? ¿Qué juez es este? Pero Samuel sí sabía lo que hacía, hermano. Samuel había entendido, hermano, que la única forma de afirmar el gobierno es a través de la intervención divina. La única forma que usted tiene de que se logre victoria en su vida es a favor de ¿quién? De que Dios le dé la victoria. Esto es un principio, se sentó en Éxodo 14:14, cuando el pueblo salió al destierro, a la libertad. De allá, ¿se acuerdan? Llegaron frente al mar y el pueblo empezó a quejarse. ¿Se acuerdan de aquello? Usted conoce la escritura, sí. ¿Recuerda? Y fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, por favor, clama por nosotros. Y Moisés fue y clamó. Esto fue lo que mató a Moisés siempre, que hacía caso a la gente muchas veces. Fue y clamó. Y cuando comenzó a clamar, Dios le respondió de una manera muy fácil. Di al pueblo que marche. Y Jehová peleará por ellos. Di al pueblo que marche y el Eterno peleará por ellos. Sigue siendo principio para nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Seguir obedeciendo, seguir adelante. Y Dios pelea por nosotros. No eres tú, hermano. Tú no has ganado nunca ni una sola batalla. Quiero decirte esto. Cada vez que has metido la mano, has estorbado el plan de Dios. Solo mi hermano puede decir amén. Alguno más se queda callado. Pero la verdad es que cuando nosotros metemos la mano, estorbamos el plan de Dios. ¿Está usted seguro, hermano, que solo la intervención divina le dará la victoria? Entonces no lo intente más, por favor. No lo intente más. No lo intente más, hermano. Lo más extraordinario, hermano, de todo esto sucede después. A ver, siga la historia. El pueblo de Israel ganó allí. Dios intervino. Y aquello se acabó. Estamos en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Vea su Biblia y la tiene ahí, ¿verdad? Ahora, rápido. ¿Qué sigue la historia después de esto? El pueblo... A ver, el capítulo 8, ¿de qué trata? Rápido, si no se me duermen. Capítulo 8. El 8, ¿qué pasó en el 8? Espérense, hermano, espérense. Aquella gente está viendo la intervención divina a su favor. ¿Y qué hacen ahora? ¿Qué quieren? Capítulo 8, ¿qué quieren? ¿Quieren rey? ¿Por qué quieren rey? ¿Por qué quieren rey? Porque quieren ser como los demás. Oh, escucha, hermano querido. Dios tiene un modelo para hacer las cosas. Dios tiene un diseño para hacer las cosas. Pero ¿sabe lo que nos pasa a nosotros? Queremos ser como los demás. Queremos copiar el diseño que es del mundo. El diseño del mundo nunca funciona en el reino.
¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es principio. Ellos lo establecieron. Establecieron un gobierno de acuerdo a un modelo mundano. La iglesia de Dios ha establecido a través de los 2000 años de existencia modelos mundanos. Vamos a hacer discoteca, vamos a hacer no sé qué, vamos a pegarnos un rumbón. Hemos venido a través de los años metiendo modelos mundanos. Hemos copiado modelos mundanos. ¿Para qué? Para ir detrás del éxito. ¿Cuál éxito? El que la cultura nos ha vendido. ¿Ve dónde estamos infestados? Pero vamos a seguir ahí. Lo más extraordinario sucede después. Versículo 12 al 17, ahí mismo, capítulo 7, ¿verdad? Al final del capítulo 7 dice que ganaron. Usted se acuerda, porque a mí se me olvidó de memoria eso. ¿Qué dice allí después? Lo tengo aquí. Vamos, hermano. Dice allí, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la nombró Ebenezer. ¿Qué decía aquella piedra? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ha establecido piedras en su vida usted? Ve a Samuel estableciendo piedras. Ve a Samuel edificando altar. Este es un altar solo nominal. Ahí no sacrificó nada. Ahí puso una piedra para que la piedra dijera un recordatorio de hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, hermano querido, dice que los filisteos fueron sometidos. Siga la historia, hermano. Y dice que jamás pudieron entrar en el territorio de Israel. Hermano, a ver, lo que se generó aquel día en Mizpa, lo que se generó allí cuando Samuel tomó el cordero de leche, y lo llevó y lo sacrificó, fue algo extraordinario. A ver, piénselo. Los filisteos, Samuel es juez de Israel como 40 años. Ahí aclara que hubo paz, ¿sí o no? ¿Sí lo dice ahí o no? Pero no hay feedback. Aleluya. Entonces, hermano, sí hubo, ¿verdad, hermano Leo? Hubo paz. Los filisteos jamás pudieron entrar a territorio de Israel. Pastor, lo intentaron. Yo no quiero ponerle a lo que la Biblia no dice, pero creo profundamente que lo intentaron. Algunas historias dicen que lo intentaron. Pero ¿sabe lo que pasó? Nunca más pudieron entrar. Nunca más. Dice más cosas. Dice que todo lo que Israel había perdido le fue restaurado. Y dice que ahora hubo paz. ¿Qué pasó allí, hermano? ¿Qué pasó aquel día, amados hermanos? ¿Qué pasó aquel día cuando él ofrece el cordero de leche? No era, hermano, algo aislado en la vida de Samuel. Si se dan cuenta, después coge la piedra y la pone. Samuel tenía un estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida de Samuel? ¿Qué dice eso del estilo de vida de Samuel? Una vida de altar. Samuel estaba acostumbrado a edificar altar a Jehová. Ir a Jehová, tenía vida de altar. Él estaba acostumbrado. ¿Se acuerdan de alguien que tenía vida de altar? Abraham. ¿Cuántos altares edificó Abraham? 7. Fue edificando altares. Todo el recorrido de Abraham fue edificando altares. Equivocado, no equivocado. Cuando mintió, cuando no mintió. Su vida fue de edificar altares. Fue en el 7º altar donde Dios lo tocó. Fue en el 7º altar donde le pidió a su hijo. Fue en el 7º altar donde Abraham se posicionó de la palabra revelada que había recibido muchos años antes. Cuando la palabra decía, sobre tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue en el último altar de los 7, cuando se atrevió a ofrecer al Hijo. Así que, hermanos queridos, hay un principio aquí. Es el principio del altar. Pero voy a decirle algo peor. Peor, más asombroso. Déjeme aclarar esto. A partir de los 2 altares, a partir de la vida de altar de Samuel, a partir del corazón de altar que Samuel tenía,
Los hermanos que guían grupo, oigan esto. A partir de tu corazón, solo bastaba un hombre que tuviera un corazón de altar. La nación no lo tenía. Pero Samuel tenía un corazón de altar. Samuel entendía el principio del altar. A través de aquello se generó alrededor de Israel un campo de poder y de fuerza tremendo. Mire, hermano, no solo fue alrededor de Samuel, fue alrededor de todo Israel. Nunca más los filisteos pudieron entrar. A partir de la vida de altar de Samuel. ¿Usted no quisiera una vida de altar así? ¿Usted no quisiera volverse un edificador de altar? Edificador de altar que afecte el ambiente donde tú estás. Edificador de altar que afecte la atmósfera donde tú vives. Eso fue lo que Samuel hizo. ¿Por qué nosotros pujamos tanto hoy para orar? La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos no tienen servicios de oración. ¿Lo sabía usted? ¿Sabe por qué? Porque nadie va. Todos los pastores con los que yo hablo y les cuento que nosotros hemos mantenido por muchos años, lo digo para gloria de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Un servicio de oración temprano dice, pero, yo tuve eso y lo quité hace 14 años. ¿Y por qué, hermano? Pues como nadie ha ido. Con razón estamos como estamos. Con razón la iglesia está como está. Hay un principio que hemos abandonado, es el principio del altar. Déjeme seguir un poquito más. Ahora, ese altar, ese centro de poder, ese campo de poder que se generó alrededor de Israel, fue un muro para que los filisteos jamás pudieran entrar. Pero voy a hacerle otra historia. Años de aquello, años después, el pueblo decide por un rey. ¿Se acuerda quién fue el rey? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, amén, amén. Dios le dice, mira Samuel, quítate el problema de arriba, dale un rey. ¿Quieren rey? Dale rey. Solamente adviérteles que el rey los va a hacer, va a acabar con ellos. Pero adviérteles y dale rey. ¿Qué hizo Samuel? Le dio un rey. ¿Quién fue el rey? Saúl. A partir de ahí, aquello fue un desastre para la nación. Samuel comenzó a hacer arreglos con los filisteos. El arreglo vino es lo que se conoce en alguna historia como el arreglo del hierro. Le voy a explicar por qué. Los filisteos son los que dominaron el hierro, los metales. En Israel no había espada. Solo habían dos espadas. ¿Se acuerda la de quién? La de Goliat. La de Saúl y la de Goliat, de David, que la guardaron ellos. ¿Se acuerda que David la recuperó después y la usó por mucho tiempo Jonatán? Solo dos hombres tenían espada. ¿Qué hizo Samuel entonces? ¿Qué hizo Saúl? Comenzó a hacer negocio con los filisteos. Ellos necesitaban tomar hierro de los filisteos. Hermano querido, ve aquí, ahí hay un principio. Nosotros empezamos a hacer negocio con el mundo. A chupar del mundo. Hay cosas buenas del mundo. ¡Mentira! Todo lo que el mundo tiene está infestado. Nos va a infestar. Ellos empezaron con el hierro. Terminaron infestándose. Empezaron a sincretizar. ¿Sabe esa palabra de dónde viene? Sincretismo. ¿Lo ha oído eso? Hablar del sincretismo religioso. La mezcla. Empezamos a diluir. Israel se vio diluido. Tan diluido que Saúl lo que tuvo que hacer fue hacer guerra. Y Saúl empieza a guerrear y la paz se acabó. Y fueron años de guerra. Pero lo peor de esto, que le quería contar la segunda parte de la historia, déjeme regresar, es que Saúl se vuelve contra David. ¿Se acuerdan de aquello? David sale huyendo. ¿Y a dónde se fue a meter David? En una de sus huidas. Capítulo 19 creo que estamos, pero no lo busque. Solo voy a parafrasearlo. Esas notas van a estar en PowerPoint, en la página web, y usted puede coger los pasajes. David se fue a meter a Ramot de Galaad. ¿Sabe quién vivía en Ramot de Galaad? Usted está en el capítulo 7 de Samuel. Está ahí, de Primera de Samuel, donde empezamos. Está allí, Primera de Samuel 7. ¿Cómo termina el capítulo? Vamos, rápido.
Samuel se va a su casa. ¿Y dónde era la casa? Ah, en Ramá. Allí está Ramot de Galaad. Allí hay una pequeña parte que se llama Nairot. Entonces, amado hermano, David, huyendo de Saúl, va y se mete ¿dónde? Donde vive Samuel. Y conversa con Samuel. Y le dice, mira Samuel, esto me está pasando. Pero le llama la atención a usted algo que dice el versículo 17, sierva. Samuel está en su casa. Él vivía allí. Acuérdese que Samuel se desligó de Saúl. ¿Se acuerda cuando Saúl prendió fuego extraño y Samuel le dijo, mira, hasta aquí llegaste, has sido desplazado? Samuel se retira y se vuelve a su casa. Samuel vivía en Ramá, allá en Ramá. Y se va a su casa. ¿Y qué pasa allí? Versículo 17, ¿qué dice? Samuel está en su casa. Pero en su casa Samuel tenía una costumbre. Samuel tenía un estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida? De altar. Y en el versículo 17, ¿qué está haciendo allí? Altar. Samuel tenía un sacerdocio que va más allá del sacerdocio levítico, que va más allá del sacerdocio arónico. Samuel tenía el altar el sacerdocio que nosotros tenemos. ¿Sabe cuál es? Un sacerdote permanente, que no tiene principio ni fin. El sacerdocio de Melquisedec. Amén, Samuel lo tenía. Samuel va a su casa y edifica altar. Y ahí está, viene David. Y le cuenta la historia. Y le dice, oh, ¿tú sabes qué? Me está persiguiendo injustamente Saúl. Saúl me quiere matar. Y Samuel está allí. Alguien le da un aviso a Saúl. Y le dice, ¿sabe qué? Samuel, eso está en el capítulo 19 por allá. Samuel está en Ramot de Galaad. David está allá en casa de Samuel. Saúl dice, llámelo con. Mandó un grupo de gente a buscarlo. Escuche esto, hermano, esto es tremendo. David está allá escondido, en un lugar donde hay altar. En un lugar donde hay edificado un altar. Y cuando vaya un grupo, la primera expedición que va a prender a David, apenas tropiezan con el territorio, encuentran un bando de profetas. Y aquellos embajadores que vienen a coger preso al hombre son embebidos por lo que el Espíritu Santo está haciendo allí y comienzan a profetizar también. Y le dan la noticia a Saúl. Y Saúl dice, no. Otro grupo. Manda otro grupo. Allá está el altar encendido. Y manda otro grupo, otra expedición. Creo que Reina Valera usa la palabra expedición. Los expedicionarios van y apenas pisan territorio de Ramot de Galaad, ¡guau!, a profetizar otra vez. Y ahora aquellos embajadores profetizando allí con Samuel a la cabeza. Le van y le avisan a Saúl. Y Saúl dice, no. Otro grupo, algo está pasando. Saúl no entiende nada del principio del altar. Va para allá, otro grupo. ¿Y sabe lo que pasó? Nada más pasan la frontera de Ramot de Galaad a profetizar también. ¡Ay, Dios santo! Y dice Saúl, ni hablar. Este trabajo lo hago yo, que soy el rey. Yo sí no caigo en eso. Y se va para allá. ¿Y sabe lo que pasó con Saúl? Nada más entró allí, hermano, comienza Saúl a profetizar. Y hay un dicho hebreo que dice, Saúl entre los profetas, pero peor, Saúl profetiza desnudo. Saúl se queda sin ropa. Comienza a danzar con los profetas y a profetizar. Y dice allí que sin ropa fue peor para Saúl. ¿Pero qué estaba pasando allí? ¿Acaso no es lo mismo que pasó en Israel? ¿Acaso no se generó alrededor del altar un campo de poder que no solo cubrió la familia o a Samuel como persona, la casa de Samuel, sino el mismísimo territorio donde ahora David es bendecido por estar con Samuel? ¿No hay un principio allí? Déjeme decirle esto. Hay alguien, voy a saltar un poco de cosas, hay alguien que interpreta esto muy bien. Muy bien, ¿sabe quién es? Hermano, y déjeme quedarme ahí. El principio del altar es ahí donde se genera un radio de influencia que lo llena la gloria de Dios.
Y la unción que se establece en ese lugar hace que el propósito y el reino de Dios sea cumplido. Ah, pastor, pero entonces vamos a edificar altares. Déjeme decirle esto, tú no tienes que edificar altar. ¿Sabe por qué no? Porque tú eres un altar. Lo que necesitas es vivir como un altar. Necesitas vivir como un altar. Mientras hay un altar encendido, habrá luz para una congregación. Mientras hay altares encendidos, habrá luz para una ciudad. Mientras hay altar encendido, habrá hombres y mujeres que Dios a través de ellos puedan cambiar el ambiente y puedan cambiar y generar toda la atmósfera alrededor. ¿Sabe lo que pasa entre nosotros? ¿Sabe lo que pasa en los Estados Unidos de América? Se han apagado los altares. Hemos limitado al altar ¿a qué? A las oracioncitas de nosotros, que ya sabemos lo que son. Son casi ofensivos. Amados hermanos, que necesitamos entender eso. Dios busca entonces constructores de altares. No físico, de nuevo, no físico, para que Dios pueda entonces establecer y extender su reino. La gloria de Él llene. Hoy no tenemos, hermanos, que construir altares. Saqué 15 cosas acerca de un altar y tengo que volar con esto. Hoy hablamos de un altar, esa comunión permanente. ¿Qué pasaba en el altar? Lo que pasa en el altar hoy se establece permanentemente en nosotros. El altar habla de comunión. Aleluya, el fuego de Samuel, dice la historia de Samuel, que Samuel lo mantuvo siempre encendido. En el altar que edificó en el tabernáculo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, el fuego tenía que estar perennemente encendido. Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, mire, hablamos de comunión permanente. Hablamos de comunión permanente. Le voy a decir lo que es un altar y voy a volar aquí. Número 1, es un estilo de vida. Pastor, es que yo oré. Yo por las mañanas voy a orar, pastor. Yo sí soy tremendo. Pero después te olvidas. Escúcheme, yo no puedo pararme a explicar esto. Pero el altar es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El altar de Samuel no era en aquella piedra. El Samuel, ¿sabe por qué edificó una piedra? Porque tenía un estilo de vida. ¿Sabe Samuel por qué cogió un cabrito de leche? Porque había un estilo de vida en su corazón como altar. El altar es un tiempo, es una vida de comunión permanente. El altar va más allá que si voy a la noche de clamor. El altar es algo permanente, es la unión con Cristo expresándose constantemente de la vida del creyente. El altar es el centro de gobierno. Oh, no es mi sabiduría. El altar donde se sienta la silla de Dios. Y tú sabes entonces, tienes un altar cuando tú sabes que el centro de gobierno, tú no decides nada, nada decides. Ahora todo tiene que pasar, ¿por dónde? Por el altar, a ver qué dice el Padre. Entonces el altar es muerte. Aleluya, el altar es muerte, el altar es vida, el altar es entrega, el altar es negación. Pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Claro, hermano, ¿sabe por qué no te das cuenta del pecado? Porque no hay altar. Si tú constantemente vives con el fuego encendido y la comunión permanente con el Señor, ¿sabe lo que va a pasar? La luz de Dios va a alumbrar. Va a alumbrar y te va a enseñar la cochinada de tu corazón. Pero como nosotros nos conectamos y nos desconectamos, nos conectamos y nos desconectamos, no hay vida de altar, no hay permanencia. El altar es someter, es consagrar. Cuando tú eres alumbrado de algo que está mal, ¿qué haces en el altar? Sometes eso. ¿Qué haces en el altar? Consagras lo que tiene que ser consagrado. El altar es adoración, es gratitud. El altar trasciende a vivencia. A ver, hermano. Oh, pastor. Este hermano tiene una vida de oración. Mire, tiene un altar familiar. Todas las noches ora con la familia. Yo te voy a decir esto, eso es bueno, síguelo haciendo. Pero el altar trasciende de allí. Si después eres un diablo, ora con la familia y después te paseas en la familia y en los hijos. Entonces el altar va más allá de un momento. El altar trasciende a una vivencia. La gente de altar vive diferente. La gente de altar habla diferente. La gente de altar proyecta la vida de Cristo, la vida que se refleja en el altar, la vida del Cordero de leche. El altar es un lugar para encomendar y descargando al Señor. El altar es un lugar para descargar y no echarte cargas que no son tuyas. El altar es un lugar de escuchar
Escucha, hermano, ¿sabe qué? Cuando tú vas caminando hacia el lugar santísimo, tus oraciones van a dejar de ser. Déjeme decirte, aunque estés en un tiempo de oración, a ti ya te gusta hablar menos. ¿Sabes lo que te gusta más ahora? Escuchar. Si de verdad lo que nosotros necesitamos es mejor escuchar que hablar. Necesitamos ser dirigidos, ¿sí o no? Entonces necesitamos escuchar al Padre desde adentro, no es desde afuera. El altar es influencia. Como hay vivencia, ahora hay influencia sobre los que están a tu alrededor. El altar es edificar y destruir. Hermano querido, si usted quiere edificar, tiene que saber que hay cosas que hay que destruir, por favor, y los escombros tienen que ser botados fuera. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Destruimos, pero edificamos ¿dónde? Encima del escombro. Listo, en cualquier momento te hunde. Entonces es un lugar, el altar. Allí, cuando el Señor alumbra, tú empiezas a entregar y el Señor empiezas a consagrar y el Señor empieza a edificar y tú empiezas a destruir lo que tiene que ser destruido. El altar es memorable. Hay dos tipos de altar en la historia de Israel. Los memorables, la piedra. Pero también hay altares que eran sacrificiales. Era para matar animalitos y sacrificarlos. El altar, una vida de altar, es una vida que constantemente recuerda. Salmo 103. Oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Una vida de altar siempre está recordando lo que Dios ha hecho a su favor. Una vida de altar saca fuerza ¿de dónde? De si ya Dios me ha bendecido, ¿por qué no me va a bendecir ahora, Dios mío? Si me ha sacado de cosas peores, ¿por qué ahora no lo hará? Entonces la vida de altar descansa. Una vida de altar es intercesión. ¿Dónde se produce la intercesión verdadera? En una vida de altar. No es la lista que tú tienes y es bueno que la tengas. Yo lo he enseñado por años. Pero por favor, en el altar el Señor empieza a alumbrar y te dice por quién interceder. Y te recuerda cosas. Yo no puedo demorarme más. Es revelación. En el altar es donde recibimos revelación. Es en el altar, hermano. Es con una vida de altar. Es una vida conectada 100%, donde tú empiezas a recibir revelación. Y es la palabra revelada la que te conducirá a donde Dios quiere llevarte. El altar es sacerdocio. Mire, hermano, nosotros hemos sido llamados, y ya con esto termino, a ser una generación de sacerdotes. ¿Sí o no? No habrá sacerdotes sin altar. Ni habrá altar sin sacerdotes. No habrá, hermano querido, no habrá. Es tu vida así. Es tu vida de oración, es tu vida una vida de altar. Vives tú conectado todo el tiempo allí. En tu interior el altar está encendido constantemente. No das lugar a lo que viene. Sí, vienen cosas difíciles. O recurres tú a pastores que yo antes, mira, en cualquier momento salgo. ¿Sabe lo que indica eso? Tú no estás viviendo en el altar. Porque en el altar, como hay fuego encendido, lo viejo se quemó. Ahora solo está, ¿sabe qué? La nueva creación. Es asombroso como el apóstol Pablo recibe allí, hermano. Hermano, mire, termino con esto, ahora sí termino. El altar no es un asunto de sacar un tiempo para orar. No es un asunto de ir a la noche de clamor. Oh, pastor, no tengo que ir. Claro, hermano, venga y encendemos juntos un altar. Pero es más allá que eso, por favor. Sí, venga para echarle leña al altar juntos. Para orar juntos como vigilantes por la Jerusalén, hasta que Jerusalén sea restaurada sobre la tierra y es el pueblo de Dios, es la iglesia. Pero hermano, el altar es un asunto de naturaleza. ¿Qué es lo que somos nosotros? Un altar. ¿Qué es lo que somos nosotros? Sacerdote. ¿Qué es lo que somos nosotros? Un sacrificio. ¿Sabe quién vio esto tremendamente? Un pasaje que usted conoce mucho. El Señor se lo mostró a Pablo. Recuerda Romanos 12:1. Dice, os ruego, a ver, usted lo sabe, por las misericordias de Dios, ¿se acuerda de ese pasaje? Que presentéis vuestros cuerpos. A ver, hermano, ¿qué está diciendo ahí? Sacerdotes, les ruego. ¿Quién era el único que podía ofrecer un sacrificio? Él dice, os ruego, ustedes, sacerdotes, ofrezcan una ofrenda, un holocausto a Dios. ¿Cuál es el holocausto que ofrecemos? Nosotros mismos. Entonces, sacerdotes, ofrendas, somos el altar y por lo tanto somos el culto. A ver, pastor, ¿hay culto? ¿Hay culto de qué? ¿Para qué hora es el culto? Tú eres el culto.
Nosotros somos culto. Somos el culto viviente. Vamos a vivir como un culto viviente, como aquella gente que ofrece constantemente incienso de olor agradable al Padre. Las cosas van a cambiar en la vida nuestra. Se va a generar el mismo campo de influencia que con Samuel. Se va a generar un espacio que la gloria de Dios pueda llenar. Y nosotros podamos ser cambiadores de ambiente, cambiadores de atmósfera, pero con altar, hermano. La vida cristiana no se trata de cosas que nosotros hacemos. Se trata de la naturaleza de lo que somos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hemos recibido de Roma, de los testigos de Jehová, es que nosotros tenemos que vender revistas y repartir tratados para ganar el cielo. Nosotros no tenemos nada que hacer, solamente vivir como un culto viviente. Somos un culto. ¿Cuáles son los elementos necesarios para un culto? Se necesita un sacerdote, ¿sí o no? Se necesita un lugar que es el altar, ¿sí o no? Se necesita una ofrenda para ser ofrecida, ¿sí o no? ¿Somos un culto, sí o no? Y si somos un culto, somos una cultura ahora que es cebada por la ideología del reino. Cuando tú enciendes el altar y te conectas en esa comunión permanente, tu ideología va a cambiar. Y vas a empezar a tomar ahora una cultura de reino. Y empiezas a vivir en el reino. Y empiezas a influir con la cultura del reino. Y empiezas a darte cuenta que para perpetuar el reino se necesita una cultura. Pero hay que encender el altar. Hay que vivir como altar. Les decía que Pablo vio esa transición. Cómo el altar del Antiguo Testamento pasó a ser nosotros. Cómo pasamos a ser cultos vivientes, hermanos. Todo en el cristianismo se trata de la nueva creación. Fue Pablo quien dijo esto. Ya no hay judío, ¿se acuerdan de aquello? Ya no hay griego. Pablo pone los dos pensamientos extremos allí. ¿Qué es lo que hay ahora? Oh, nicaragüenses, cubanos, menos. Ya no hay hondureños. Escucha, hermano. Dijo allí, lo que hay hoy es una nueva creación. ¿Sabe de qué se trata todo? De la nueva creación que ha sido puesta en ti. Esto se trata de la nueva creación. La nueva creación es la que no peca. La nueva creación es la que tiene los códigos de Dios y los puede llevar adelante y puede llevar adelante tu vida. Se trata de que tú desaparezcas y la nueva creación gane y gane. O sea, el altar tiene que ver con lo que somos, no con lo que hacemos. Vamos a dejarlo ahí.